Bueno, estaba en la presentación, ¿no?, que hacíamos del programa respecto de la electromovilidad. Se dice que la electricidad es la energía del futuro para el transporte. En efecto, en países europeos una buena parte, ¿no?, del parque automotor usa este tipo de energía ya. De hecho, en algunos de estos países se está trabajando en un proyecto para prohibir la circulación de vehículos a combustión en un mediano plazo. Queremos profundizar respecto de este tema y para esto vamos a hablar con un señor del transporte, Alberto Escobar. Está con nosotros el secretario ejecutivo de la Agrupación de Movilidad Eléctrica de Chile. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la presentación. Por estar con nosotros. A ti, pues. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la electromovilidad hoy día en términos de porcentaje y en términos de potencialidad? ¿Estamos al 50, al 40, al 30, al 20? El potencial es mucho. El desarrollo va lento, en el caso de los automóviles particularmente, no porque no haya interés, sino porque hoy en día solamente hay 4 o 5 marcas que están produciendo autos eléctricos y no están disponibles, por ejemplo, para la venta a Latinoamérica. O sea, hay baja oferta, dices tú. Hay baja oferta. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen las industrias automotrices es que en la línea de montaje de los autos tradicionales no se pueden poner los autos eléctricos. Entonces, los autos eléctricos prácticamente los armas a mano y eso encarece el precio y por otro lado retarda la oferta al mercado. ¿Y por qué ha costado tanto la transformación? Bueno, es una industria que ¿Es muy caro todavía la tecnología? ¿Es muy cara? No tanto. Piensa tú que cada año las baterías bajan de precio entre un 4 y un 8% y aumentan su rendimiento en más o menos ese mismo porcentaje. Entonces, esto va mejorando. Y es tan importante cómo se está moviendo esta cifra. Antes se hablaba del 2040, 2050, hoy día ya estamos hablando que el 2022 se van a producir tremendos cambios con respecto a lo que tú decías en la introducción. Las ciudades van a prohibir los autos dísticos. Yo imagino que oferta hay variada. Desconozco la tabla de precios. Una vez me prestaron un auto eléctrico y me encantó porque no tiene sonido. O sea, tiene una serie como de elementos asociados al confort que son muy agradables. Pero cuando pregunté el precio, pagar 40 millones de pesos por un auto, yo no sé si ese es un valor muy elevado o en verdad en promedio están en esos valores en el mercado. No, particularmente el que tú estás hablando, efectivamente es uno de los más caros. También tiene mucha tecnología, es un auto que además se pensó desde el momento en que lo concibieron como tal, lo empezaron a pensar de cero. Tiene una serie de elementos que lo hacen bastante, y es una marca que además tiene un... Cara, bueno, sí. Es cara. Pero tú tienes automóviles más generalistas, tienes BYD, Nissan, Hyundai, que tú puedes encontrar a un precio razonable. 20, 18... 20 millones, 18... O sea, hoy día no es... Hoy día uno, bueno, hay autos, digamos, para todos los segmentos, pero claro, entre 10 y 20 millones uno podría encontrar autos eléctricos de calidad, digamos. Exactamente, sí. Estamos hablando más bien de 20, más ahora, que 10. Una cosa es tener el vehículo y otra los puntos de recarga, que es otro tema, porque la gente dice, ¿cómo voy a hacer un viaje? Ya, yo tengo puntos de recarga en algunos sectores de la región metropolitana, pero si hago un viaje, no tengo en tal ciudad, en tal región, entonces empieza a limitar el espacio de circulación. Eso es verdad, pero va cambiando, esto es demasiado dinámico. Efectivamente, y uno se va quedando como con raciocinios pasados de moda, por decirlo de alguna manera. ¿Como por ejemplo? La autonomía. Claro. Hoy en día ya los autos están dando autonomía del orden de 250, 300 kilómetros, y eso es bastante más significativo que lo que era antes, 90, 100 kilómetros, ¿te fijas? Y por otro lado, acuérdate que la tecnología también, el freno regenerativo, va como recargando el auto. Entonces, si tú vas de subida... No te vas a quedar tirado. No te vas a quedar tirado, efectivamente. Y lo que decía esto es un momento, es tan atractivo conducir un auto eléctrico que es difícil bajarse después. Es que es como ir en una nave de los espacial, lo que uno imaginaba de los supersónicos. O sea, no suena nada. Nada vibra, nada, o sea, claro. Y acuérdate que el auto eléctrico no solamente su motor es eléctrico, sino que el diseño, por ejemplo, de los neumáticos, ofrece menos resistencia a la rodadura y por lo tanto es más suave. No, el auto eléctrico es bastante increíble. ¿Por qué Latinoamérica ha sido castigada en la oferta, crees tú? Mira, probablemente porque los mercados que están dispuestos a pagar mayores valores están muy ávidos de autos eléctricos. Europa es el principal demandante. Claro, y bueno, son marcas fabricantes, la Volvo, entiendo. Volvo todavía no tiene masivamente. Lo que hay disponible hoy día en el mundo es Nissan, el BMW, BYD, el BYD, hay Renault
Hyundai y no mucho más Y no hay oferta más, de ¿no? autos eléctricos. Ahora, Claro. el 2020 vas a tener una oferta impresionante. Ahora, eléctrico no es lo mismo que híbrido. No. Es que estoy pensando en el modelo de Toyota Prius que en que ese algún es momento, híbrido. claro, fue como furor en Estados Unidos, todos los actores de Hollywood tenían el Prius. Pero es una tecnología distinta. Tiene dos motores. Ya. El auto híbrido aún tiene un motor A que combustión. utiliza, claro, combustión tradicional. Y tiene un motor más pequeño que es eléctrico. Lo que estamos hablando ahora es de autos 100% eléctricos que se mueven solamente con energía eléctrica. ¿Cómo evalúas tú la inclusión de la electromovilidad en planes de transporte público? ¿Es posible que los estados hagan una inversión? Bueno, hoy día ya tenemos algunos buses del Transantiago que son 100% eléctricos. ¿Puede ser una política pública, digamos? ¿Tiene que venir del mundo público? Sin duda, Social? sin duda. La electromovilidad en el mundo está siempre pensada que parte por el transporte público, por el volumen de pasajeros que mueve. Recuerda que tiene un concepto de Smart City, y cuando tú tienes Smart City necesitas Smart Drivers, y entonces tiene que partir todo un cambio. Y el bus eléctrico... Piensa tú que Santiago es la ciudad que tiene más buses en el mundo después de China. No hay ninguna otra ciudad en el mundo que tenga más buses eléctricos. Tenemos 200, vamos a tener 200 más. Va a ser muy impresionante el cambio desde el punto de vista de la comodidad que van a experimentar los pasajeros. Y por el otro lado, la última etapa, si podemos llamarlo así, de los motores a combustión. ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se va a ir dando? Bueno, se va a ir... ¿Está pasando en Claro algunas que partes sí, del mundo? claro que sí. Mira, después del 2015, que es el Dieselgate, es donde se produce realmente el corte. Se acabaron una serie de papers que circulaban por el mundo que decían que era amigable con el medio ambiente, el diésel, etcétera. Entonces ya se cambió y las compañías automotrices ya no pueden llegar a cumplir con las normas principalmente europeas de emisiones, y ya es más barato cambiarte al mundo eléctrico. Claro. Hay que ir desmontando esa economía, pero como te decía hace un rato, tienes que, por ejemplo, Mercedes-Benz va a tener 20 modelos distintos eléctricos, Audi, Volvo, Nissan ya quiere ampliar su parrilla, Toyota, o sea, todas las marcas generalistas van a trabajar autos eléctricos. Ahora, respecto del patrón de consumo, o sea, la costumbre de enchufar un auto, digamos, que todavía nos parece muy curioso. Sí, sí. Pero es como la costumbre del celular, ¿te fijas? El conductor de vehículo eléctrico, por ejemplo, tiene muy internalizado cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo. ¿Cuánto hay de su casa a su trabajo? De la casa al colegio de los niños, de la casa a la casa de sus padres. Sabe perfectamente dónde hay puntos de carga, ¿te fijas? Sabe qué lugares tiene más bajada, porque recuerda que el freno regenerativo permite que cuando tú vas de bajada, vas cargando el auto de alguna manera. Entonces, esa gente tiene una manera, un acercamiento, a mí no me gusta decir más inteligente, pero evidentemente tiene Más inteligente. Tiene más clara. Más inteligente. Efectivamente. Digamos las cosas como son. Y el tema del enchufe, hoy en día, sí puede ser extraño, pero en definitiva, para allá va todo, ¿te fijas? Quisiera preguntarte por los modelos. ¿Son modelos más pequeños, necesariamente más livianos? Uno piensa en el patrón de consumo de vehículos en Estados Unidos porque a los norteamericanos les gusta la todoterreno, Los chilenos también, ¿eh? son buenos. No, pero bueno, hablemos de mercados grandes. Sí. Los europeos no, por eso el Smart funcionó muy bien en Europa y no en Estados Unidos. Pero los norteamericanos son de las buenas. ¿Ah? Entonces, esas grandes camionetas, esas grandes sub, hoy día pueden ser movidas por electricidad, o siempre el auto eléctrico va a llevarnos necesariamente al modelo de la BMW, que es este auto compacto, chiquitito, cuadrado, súper liviano. No. La verdad es que la energía eléctrica hoy día puede mover cualquier vehículo. De hecho, mueve buses que transportan 80 personas, etc. Lo que ocurre es que la arquitectura, de alguna manera, de los autos eléctricos está cambiando. A ver, ¿cómo hace? Necesitas, por ejemplo, neumáticos distintos. Por eso más silencioso, Claro. por eso neumáticos ofrecen menos resistencia a la rodadura. Por otro lado, el auto tiene que tener una capacidad de moverse a través de la ciudad, ofreciendo la menor resistencia al viento. Entonces tiene el diseño y evidentemente el tamaño contribuye de alguna manera, porque también un auto enorme como el que tú planteabas también es bien
nuestros hijos, nuestros nietos van a decir cómo ustedes andaban en esos autos tan grandes y además emitiendo humo. Entonces también hay un cambio generacional, pero no son tan pequeños los autos eléctricos. Uno tiene la idea, pero tienes a Tesla, que tiene autos grandes. Claro. El auto, bueno, hasta camiones tiene. El Hyundai que tú mencionabas también es del tamaño de un auto mediano, ¿te fijas? Entonces, pero de todas maneras, hoy día, por ejemplo, el Tesla, que ya, digamos, es el top line, sí. Todavía es carísimo. Sí, acceder a un Tesla, incluso desde Estados Unidos, muy caro. Es un auto caro, pero siempre fue pensado que fuera un auto caro, pero es un auto que está dentro de los autos tradicionales que son igual de caros. Ahora, vamos a llegar al City Car accesible para gran cantidad de la población. Estoy pensando en los autos más pequeñitos de la Chevrolet, o que hoy día por no sé, 4.990.000, 5.990.000 uno puede acceder a un auto así. No, vamos a llegar a eso, sí, pero piensa tú que en el 2021 probablemente ya la diferencia entre un eléctrico y un auto térmico, un auto tradicional, va a ser económicamente muy igual. Por lo tanto, tú vas a decidir por el eléctrico. Y la otra cosa que tienen los autos eléctricos es que tienen bajísima mantención. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. No van prácticamente al taller. El auto te avisa que necesita ir al taller. No tienes pautas de mantención. El auto te dice necesito y te va avisando por computador. Y por otro lado, de alguna manera, el mundo eléctrico lo que hace es cambiar la percepción que nosotros teníamos. Nosotros nos criaron de alguna manera en que tú te compras un auto, tienes que después ponerle repuestos, un montón de cosas durante la vida útil, sí, claro. Y esto con los autos eléctricos no ocurre. ¿Cómo se hace para desmontar el modelo de combustión? ¿Con impuestos vía tributaria? Hoy día un motor de combustión paga un impuesto bien alto, ¿eh? Uno puede ver las camionetas, los pick-up, yo no sé si no es suficientemente alto, va a ser cada vez más alto, o, como decíamos en la presentación de la entrevista, derechamente se prohíbe por ley la circulación de vehículos a combustión. Hay una combinación de las dos cosas. Efectivamente, en el caso europeo, las principales ciudades europeas van a prohibir a partir del 2020, 2021, vehículos diésel ya. A partir del 2025, vehículos que emitan cualquier tipo de gas de efecto invernadero. Y por lo tanto, hay una prohibición, pero además se carga de más impuesto al diésel, por ejemplo. Y ahí tú tienes un doble mecanismo para poder hacerlo. El mejor ejemplo es Noruega. Noruega le dicen el Disneylandia a los autos eléctricos porque efectivamente cuando tú revisas el valor de un auto eléctrico y un auto normal, sin los impuestos cuesta más o menos lo mismo. Y empiezas a mirar después la carga tributaria y un auto que contamina tiene una tremenda carga tributaria y el auto eléctrico prácticamente no tiene. Claro, tiene una lógica, porque tendría que hay una externalidad tan negativa que uno debe al menos pagar por eso. Alberto, súper interesante, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, vámonos rápidamente a un corte, pero estamos ya de vuelta con más. Vamos a tener una interesante conversación sobre el espacio. Pero no lo voy a decir más. Vamos a hablar sobre...